Paz de Cristo, hermanos. Estamos en otra transmisión más de Movidos por Fe. Dejo lugar inmediatamente a mi hermano Gabriel, invitando en una oración al Espíritu Santo para que hable a través de nosotros y seamos de bendición para ustedes. Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús para que esta transmisión le llegue a las almas, a aquellos que necesitan restauración en su vida y que sean tocados en su corazón. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y misericordioso con nosotros, Señor. Bendícenos, Señor, con palabras en nuestros labios, que seas tú que hable por medio de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Y aquellos que nos van a oír, Señor, que sean alcanzados tú, Señor. Que seas tú el que salgas en sus corazones, Señor, para que ellos puedan retener tu palabra, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, pues el tema que traemos hoy se llama En Cristo Jesús yo os engendré. Es un tema muy bonito que le he tomado estudio a esto y cuando nosotros tenemos esto cante al tema lo que voy a decir ahorita, pero cuando nosotros tenemos hijos los criamos a nuestra manera. Cada quien es responsable de criar a nuestros hijos. Entonces la mujer es Dios, le da el privilegio de tener hijos, ¿verdad? Entonces pero para eso se ocupa un ser tanto de un hombre como de una mujer para tener hijos, ¿verdad? Entonces en lo espiritual viene siendo ya lo mismo, pero engendrar hijos espirituales. Entonces el tema de hoy es así, se llama En Cristo Jesús yo os engendré. Entonces en 1 Corintios 4 capítulo 14 al 21 nos habla aquí el apóstol Pablo que pues en estos versículos nos va a enseñar cómo debemos proceder. Amén. Fíjense lo que dice Pablo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Dice el 15, porque aunque tengáis 10,000 años, esta palabra ayos se traduce a la palabra griega traducida tutores. Porque aunque tengáis 10,000 tutores, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. 16. Por tanto, os ruego que me imitéis, dice Pablo. 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño a todas partes y en todas las iglesias. Verso 18. Mas algunos están envenecidos, como si yo nunca hubiese ido a vosotros, dice. 19. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. El verso 20. Porque el reino de Dios no se consiste en palabras, sino en poder. El verso 21. ¿Qué queréis? Hace dos preguntas primero. ¿Qué queréis? Esa es la primera. La segunda, ¿iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Cierra con estas grandes preguntas, como diciendo, ¿sí? Entonces, sí, ¿cómo quieres que yo vaya hacia ti? ¿Cómo quieres tú que yo vaya hacia ti? Si queréis que vaya con vara, cuando dice con vara es porque algo hiciste para corregir, ¿no? Así Entonces, es. cuando la palabra de Dios nos habla que a nuestros hijos los tenemos que corregir, ¿con qué? Con vara. Con vara. Si los amas, hay que corregirlos con vara, amén. Entonces, o con amor y espíritu de mansedumbre, puedes corregir a alguien con esas dos maneras, si se puede. Con amor y espíritu de mansedumbre. A una persona se le puede corregir también así, pero vamos viendo lo que Pablo nos enseña en estos versículos, que también nos enseña a imitarlo a él. Pero también más adelante en el verso 16
por tanto ruego que me imitéis, dice. Eso es lo que dice ahí. Pero en el 15, él dice, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Es lo que dice el tema de hoy. En Cristo Jesús yo os engendré, decía Pablo. Así es. Porque Pablo tuvo muchos hijos espirituales. Entonces, él se encargó de como un padre espiritual, como un padre carnal, como un padre espiritual. Porque no tuvo ninguno en la carne, pero Dios le dio demasiados hijos. Y pienso que también, así como dices, puso a Pablo como padre espiritual para educarlos y corregirlos con espíritu de mansedumbre. Por eso él hizo esas dos preguntas. Sí, porque a través de Pablo Dios habló. Eso es ni negarlo, ¿eh? Así y él ahí era donde corregía, pero ya de la vara, pues ahí ya se encarga Dios. Así es, todo por eso cuando dice que cuando tú a un hijo le dices a un hijo, ¿quieres que vaya con el cinto o te hable bien para que entiendas? Entonces el hijo va a pensar, no, pues si no entiendo, pues me van a tocar unos buenos. Entonces tengo que entender para que no me castiguen y no me peguen, no me duela. Entonces se entiende. Entonces Pablo les hablaba así a la iglesia de Corintios, que quieren que vaya con vara y los azote, como me imagino como cuando Jesús agarró azotes a los que estaban vendiendo en el templo. En el templo, pues los corrigió con azotes. Entonces, prácticamente puede. Exactamente. Mi casa la han hecho cueva de ¿qué? De ladrones. Entonces, fíjese, le voy a seguir leyendo, ¿verdad? Entonces, ahora estos versículos que acabamos de leer, Pablo describe al líder de la iglesia, al servidor. Ahora lo describe como un padre espiritual, poniéndose él como ejemplo. Por eso él dice en 1 Corintios 4:15, amén, que es lo que le decía, que él los engendró como a padre, por medio del Evangelio. Pero no tendremos muchos padres, porque sí habrá muchos hijos, pero padres espirituales no hay. No hay en la iglesia, porque yo comentaba con nuestro pastor, hermano Melchor, Rafael Melchor, y que le decíamos, ¿verdad? En un tema que estamos varios ahí, que pues si yo hubiera tenido un padre espiritual no hubiera cometido los errores que cometí en mi vida pasada dentro de la iglesia, y a lo mejor otra situación sería en mi vida. Y cada quien, ¿no? Pues sí, en mi caso creo que Dios sí me puso a mí muchos padres espirituales, porque tuvimos la fortuna de también estar con pastores, gracias a Dios, apegados y que nos amaban y que se preocupaban. Y todavía están vivos y nos siguen amando. Y que cuando pasábamos los problemas más difíciles, ellos ahí estaban con la familia, con nosotros. Entonces siento que ellos hicieron el papel de padres espirituales. Lo que sí carecimos mucho fue de otro tipo de apoyo en su momento, tal vez más emocional, pero las cosas que sí suplieron nuestros pastores fue de padre espiritual, porque si ellos se preocuparon en aquel tiempo y nos buscaron, hicieron su labor, y por eso hasta ahora estamos aquí. Así es, cada quien es ¿cómo se dice? Amonestado, reprendido en su momento, a como Dios quiere que pasen las cosas. Porque en mi momento yo tuve mi corrección, pero en mi inmadurez espiritual, que es lo que ahí donde quiero llevar a los hermanos, a los padres espirituales, cuando uno es inexperto en el andar o va aprendiendo apenas a querer caminar, no hay alguien que te diga, hermano, como que te guíe. Como cuando alguien te pide un consejo y no hayas tú más bien no hayas tú cómo hacerle tú mismo, pero llega esa persona y te pide el consejo, o tú le pides el consejo a alguien que ya tiene un camino recorrido, que tiene experiencia, y te lo da. O como tú a veces has dado ¿cómo se dice? Consejos a hermanas o a hermanos. Entonces, esos consejos nos hubiera gustado tenerlos en su tiempo a nosotros. Exactamente, entonces y hubiéramos batallado menos, como en la película que te decía, de esos terrenos ya los pisé yo, y quiero decirte que vas por mal camino. Mira, así se hacen
las cosas en el lado espiritual. Alguien, un maestro, un mentor, un padre. Así es, por eso hoy en día le damos gracias a nuestro pastor Rafael, que se preocupe por lo que queramos que seamos nosotros, hijos espirituales, padres espirituales más bien. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a engendrar hijos y tenemos que crearlos como a padres que creamos a nuestros hijos carnales de la carne. Entonces, es un hijo espiritual como un hijo carnal, tienes que ver por ellos hasta que ellos ya se reproduzcan por sí solos, ¿me entiendes? Y ellos ya van a tomar el papel de padres también espirituales, porque les vamos a dar ejemplo como padres espirituales, que ellos son hijos espirituales. Entonces, este versículo no debemos entenderlo como si Pablo está tratando de usurpar el señorío y la autoridad de Cristo en la vida de los corintios, sino más bien Pablo les está recordando que la fuente de su profundo amor, el amor que él tenía por ellos, era el resultado y el fruto de su predicación. Amén. Era el fruto de todo eso que predicaba el Evangelio. Por eso es que Pablo se presentaba como padre espiritual de ellos, porque él vino a sembrar en ellos el Evangelio, hermanos, de la gracia, de la fe, para que ellos nacieran en Dios. O sea, él fue nada más el instrumento que Dios usó. Dios nos puede usar a cualquiera de nosotros para llevar el Evangelio. Hoy Dios nos quiere usar, te quiere usar a ti, hermano. Hermana, también te quiere usar a ti. Tú también puedes ser una madre espiritual. Así es. Entonces, me imagino que he visto yo hermanas que se le entran duras las predicaciones y predican mejor que uno, o que enseñan mejor que uno, porque mira, prácticamente, hermana, a mí la que me enseñó, la que me guió, la que me dio clases en la escuela bíblica dominical fue una hermana. Fue una hermana bendecida, gloria a Dios. Y las hermanas Dios las usa, y por eso decíamos anteriormente en los temas que hemos dado, busca tu lugar en el cuerpo de Cristo. Así es. Entonces, en el cuerpo de Cristo tú tienes tu lugar, hermano o hermana. El que es apto para enseñar, pues que enseñe. El que es apto para orar, pues que ore. Amén, así es. Entonces, el lugar, si no es el adecuado, si no eres cantante, pues órale, puedes ser tocante, que toques, panderista, puedes dar clase, puedes ser también hermano o hermana, intercesores, puede ser muchas cosas, mucho servir. Mire, el servicio más insignificante puede ser hasta el más esencial en el cuerpo de Cristo. Porque el que cuida carros, el hermano, Dios lo bendiga, allá donde está, como hemos dicho, que los que están afuera, sí. Ellos están cuidando lo que Dios nos ha dado bendiciones para que nosotros nos gocemos. Y aparte te reciben con un gozo, que ya desde que vas llegando ya sientes algo hermoso. Pues. Así es. Entonces, si Pablo fue un instrumento usado por Dios, nosotros debemos ser también instrumentos usados por Dios para tener ser un instrumento agradable a Dios. Si Dios nos da hijos espirituales para ser padres, hijos espirituales para ser padres espirituales, para que nuestros hijos no vayan por otro lado que no deben. Dice, entonces Pablo fue usado por Dios como instrumento, ¿verdad? Entonces, para producir vida en los corintios que estaban muertos en sus deleitos y pecados. Por lo tanto, como padre espiritual, se considera Pablo no podía soportar la idea. Por eso Pablo, él se consideraba como padre espiritual, pero él no podía soportar la idea de que sus hijos espirituales se extraviaran del camino de la verdad, así como cualquier padre en lo natural. Como cuando un hijo está descarriado. Así es. Tiene problemas, un padre sufre. Así es. Entonces imagínense cuántos jóvenes hay en la calle, cuántas personas que están drogados, los jóvenes, o en la borrachera, o con haciendo pensamientos torcidos ahora últimamente. Así es. Todo el mundo, si no es un hijo, es un pariente, un hermano,
pero hay alguien. Entonces, hijos de hombres o mujeres perfectos no habemos, todos somos imperfectos, somos hechos a la imagen de Dios, sí, perfecto a la cierta manera, pero traemos el pecado de Adán y Eva desde el principio. Entonces el pecado de muerte, entonces el pecado nos aparta de Dios. Entonces como así hijos espirituales, hijos padres natural, tenemos que cuidarlos, protegerlos, ver por ellos. Cuando nos enseñaban, ¿verdad?, que cuando un hijo, un hermano, una persona bautizada no termina la labor de un hermano que lo trajo a la iglesia a bautismo, que viene siendo ya el padre espiritual, además bien empieza. Ahí donde empieza. Ahí donde empieza. Es como cuando te dicen, voy a ser padre. Yo me sentía como pavo real, ¿verdad?, porque iba a ser padre, güey. Pero cuando ya vinieron y mi hijo me dio a sacarme el pañal, mi hijo me da esto. Las 3 de la mañana llore, pero son los sacrificios que tiene que llevar como padre espiritual. Y uno eso lo hace hasta con gozo, o sea, queda con cierta satisfacción en su vida, ¿verdad?, de ayudar al ser que amas, y aún así también a los hijos espirituales. Amén. Porque sabes que en la madrugada o cualquier problema que tiene te puede hablar por una necesidad, sí, y estás ahí para ayudarlo. Y cuando ya le ayudas, cuando ya estás con él, lo animas y hace eso, pasas ese momento, regresas a casa con el gozo de saber de que fuiste un instrumento útil para Dios. ¿Cómo no? Pues es tu hijo espiritual, tienes que verlo y tienes que ayudarlo. Entonces ahora también puedes tomar la posesión de nodrizo. Entonces puedes adoptar un hijo, puedes adoptar una hija. Y yo lo he visto muchos casos que pasa de que te vienen y te confiesan algo, siendo que tú sabes que fulano a tal lo trajo al bautismo, y por qué no van hacia ellos y vienen hacia ti. Porque a veces hay cosas que no podemos entender más que lo que te va y te dice, pero ya eso es un secreto entre ella y Dios, ¿verdad?, y la persona. Entonces, pero gloria a Dios, hermano, Dios es el que va a orar ahí, no nosotros, pero es para el bien de que la persona viene a pedirte ayuda, que sea conservada en el camino de Dios. Entonces no le vamos a poner el pie si de por sí. Imagínate a nuestros hijos carnales pidiendo consejos a otras personas, cuando ¿para qué están sus padres? Sí, pues que no queremos que nuestros hijos es ahí donde dices tú que adquiere uno el papel de padre nodrizo, ¿no? Dando consejos a otros hijos. Entonces nuestros hijos espirituales no queremos que se extravíen del camino del Señor, ¿verdad? Claro que no queremos, ¿verdad? Entonces que nuestros hijos queremos que nuestros hijos más bien prosperen y estén bien y perduren dentro de la iglesia, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y todo padre me imagino que quiere lo mismo, que estemos bien en las cosas de Dios y prosperen y sean hombres de bien, y que igualmente que eso que tú sembraste se vaya traspasando a la generación tras generación. Entonces que ellos sean mejores que uno. Como dice un dicho, que el maestro, el alumno supera al maestro. Lo mismo le pasó a Pablo. La Biblia dice, no dice que Pablo tenía hijos. Perdón, la Biblia no dice que Pablo tenía hijos. No tenía, estoy de acuerdo, pero sí tenía muchos hijos espirituales. Por lo tanto, Pablo no quería que sus hijos se extraviaran de la verdad. Y Pablo podría decir, como Juan el apóstol, en el tercer libro de la tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4, que dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos anden en la verdad. Imagínate, hermano, cuando tú llevas el evangelio y produces un hijo, qué gozo recibes cuando dices: este hermano, yo lo evangelicé y mira dónde está. Es como el caso que me pasó a mí, que lo conté en la iglesia, que
que estaba orando por un hermano, estábamos en una campaña, estábamos orando y esta persona estaba hincada enfrente de mí y yo no sabía que estaba alguien hincado y que lo tenían alrededor orando por él. Y cuando yo abrí mis ojos, me dicen los hermanos, los ministros y los pastores que estaban ahí en la campaña, me dicen, hermano, siga orando por él, siga orando. Y pues yo oré con más fervor y le pedí con más ímpetu al Señor por este varón. Créanme, hermanos, que cuando terminé de orar, pues ya no estaba, pero pues yo terminé de orar. Entonces ya dije, Señor, ya te lo llevaste. No, tampoco, no se lo llevó. No. Pero bueno, entonces ya que terminó, entonces yo lo que hice fue, pues agarré mi Biblia, tenía una Biblia arcoíris, y que ahorita tengo una Thompson, pero hay bendición, hay un gran testimonio en esta Biblia con la otra Biblia, hermano. Entonces, de repente veo a este hombre que tenía hincado ahí cerca de mis pies y que oré por él, y llega y me abraza con todo el olor a cerveza y pues ya, o sea, no somos nada de andar de alcohol. No, pues dije, híjole, la que me voy a ver con la señora, dije, cuando estaba con mi esposa. Entonces, hermano, mire, la cosa es de que me abrazó, lloró, estaba llorando y yo no dejaba de llorar y le dije, varón, ¿qué te puedo ayudar, mi hermano? Me dice, hermano, dice, gracias, Dios le pague porque estuvo orando también por mí. Me dijo, hermano, le dije, Dios está haciendo la obra en ti. Yo quisiera una Biblia como la que tú traes. Y yo pensaba, y decía yo dentro de mí, no voy a decir que no, ya menos, decía yo, te lo voy a dar. Pues pero ya dice, mira, le dije, está el pastor, y aquel que está allá de aquí, de ojos negros, porque ahí fue la campaña, él te va a dar una Biblia, tú puedes ir con él y él te va a dar una Biblia. Amén, hermano, Dios le pague, Dios lo bendiga. Cuando se dio la espalda a él y caminó como unos 12 pasos o 15 pasos, yo me di la vuelta y oigo que me dice una voz, regálasela. Y yo dije, pero ¿cómo se la voy a regalar? Dice, a mí me costó y a él no, decía. Entonces no puedo regalársela. Y cuando me dice otra vez la voz, regálasela. Le dije, pero ¿por qué? Yo hice mucho sacrificio para comprarla y ¿cómo se lo voy a regalar si a él si a él no le costó y a mí sí? Entonces me dice otra vez la voz, regálasela. Y ahí entendí que dije, Señor, perdóname porque tú eres el que haces todas las cosas. Señor, tengo Biblia, pues yo sé que voy a comprar otra. Pues yo se la voy a dar. Fui y se la di. Y le hablé y le dije, no te me vayas, hermano. Y ya lo agarré. Y me dice, mira, te voy a regalar mi Biblia arcoíris porque el Señor me dijo que te la regalara. Pero ya le dije, mira, aquí está el camino, la verdad y la vida. Todos tus problemas se pueden ir cuando leas esto. Y el Señor te va a prosperar. Amén, hermano, Dios le pague. Llorando como usted, hermano, no puede entender. Un lloro que yo no lo entendía, que no dejaba de llorar este varón. Y me fui con una tranquilidad y un gozo. O sea, yo sentí que, pues, un respaldo de Dios que me decía que hice algo bien, pues. Pasó el tiempo, al siguiente año, el hermano hace otra campaña y nos fuimos. Otra vez donde mismo. En menos de un año. En el año, fue, porque fue de diciembre a diciembre, pues. Entonces, cuando fuimos otra vez, pues me va a creer, hermano, que este brother me allegó, me abrazó, me besó. Y era otro. Y yo no lo conocía, y yo me decía, ¿qué trae? Entonces, está bien que nos querramos mucho en el Señor, pero dije, pues hasta beso en el cachete y abrazo y llorando. Me presentó a su esposa, me presentó a sus hijos y yo no lo conocía. La verdad, hermano, yo no lo conocía. Cuando me dice, ¿no se acuerda de mí, verdad? Me dice, la verdad no, la verdad no me acuerdo de usted, hermano. Yo soy al que usted le regaló la Biblia arcoíris. Me quedé, ¿usted es, hermano? Sí, porque yo me iba a matar esa noche. Yo me iba a matar esa noche, fue lo que no le conté a la iglesia, pero dice, yo me iba a matar, pero porque perdí casa, cultivos de terreno, perdí esposa, había perdido mis hijos, perdí carros, perdí todo, dice. Entonces yo ya me iba a quitar la vida, hermano.
Pero miren, no cabe duda que Dios es tan grande. Aquí están mis hijos y aquí está mi esposa. Vamos a empezar, ya va a empezar el culto, hermano, vamos, amén. Pues estando en el servicio, que lo voy viendo que está presidiendo, me dice, ya le di mi nombre y ya me pidió, yo le pidí el de él, entonces ya me dice, hermano Gabriel, póngase de pie y saluda a la iglesia con lo que trae de familia. Y pues sí, ya nos presentamos y todo. Y ya, Dios lo bendiga, hermano, y ya nos sentamos, ¿no? En ese entonces yo ya traía esta Biblia. Me dice el hermano, dice, pues mire, hermano, no cabe duda que el Señor usa hasta cualquiera, hasta un burro puede usar para hablar, me dice. No, si ya usó un burro como lo estaban hasta las piedras van a hablar cuando uno calle. Imagínense cómo me sentí yo cuando supe que ya era segundo del pastor. Hermoso. Entonces era copastor. Entonces me quedé yo sorprendido pues por cómo Dios te puede usar para hacer algo que tú que tienes atesorado porque te costó o lo que tú quieras, como sea, y Dios te dice despréndetelo de él. Y de esta Biblia yo les voy a contar después el testimonio, pero tan caras y créanme que me salió muy barata. Sí, muy barata y gloria a Dios. Entonces vamos a seguir con el tema. A lo que voy es que yo, sin darme cuenta, di bendición y este hermano lo usó el Señor. Pues entonces, pues sí, exactamente, ahorita ya no sé si sigue así, si ya se hizo pastor o no sé, no, ya lo desubiqué, ya no sé dónde, sé que estaba ya en Ojos Negros y no sé, no he podido ir para allá, pero algún día vamos a conocerlos también. Característica de un padre espiritual, hermano, es amonestar, amonesta. Un padre espiritual te puede amonestar a ti. En 1 Corintios 4:14 dice Pablo, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Amén. Es decir, Pablo no fue riguroso, no fue duro ni exigente en su corrección hacia los corintios con el fin de avergonzarlos. Tenía mucho de qué avergonzarlos, tenía mucho que decirles para que los corintios se avergonzaran de sus acciones. Pero no lo quiso hacer Pablo, un padre que amaba a sus hijos, pues no lo quiso hacer avergonzarlos hacia los demás. Pero el propósito principal de Pablo no era ese propósito de avergonzarlos, pero sí quería dejar en su conciencia la verdadera intención de molestarlos, de exhortarlos, de llevarlos al arrepentimiento y al cambio de la conducta. Vuelvo a repetir, hermanos, insisto en esto. Pablo podría avergonzarlos y decirles, están mal, actúan conforme a la carne, se van a ir al infierno, bola de pecadores, decía un hermano. Si le decía un hermano allá, dice, se los va a llevar el diablo, pero no lo hizo. Y déjeme decirle, la palabra amonestar no significa regañar, como luego interpretamos a veces. De pronto le llaman a alguien, le llama el pastor a alguien en la oficina y decimos, uy, yo lo voy a regañar al pastor, sabiendo que ahí tiene el hermano problemas, pero no podemos llevar ese panorama de que porque ya está mal lo va a regañar al pastor. No, el pastor no hay ningún pastor regañón. Los pastores son llevan consejos y enseñan, y te enseñan ellos amonestan nada más. O aquellos que están apegados a su palabra. Exactamente. Dice, de que cuando hablan de alguien, a pesar que va a la oficina, dice, ya lo van a regañar, pensamos, ¿verdad? Porque ese es el panorama que se piensa. Hay ocasiones que el pastor va a tener que amonestar a los hijos, a los hermanos, porque esa es la función de nuestro pastor. No todo el tiempo va a amonestarlo, él te va a exhortar con amor, como decía Pablo. Le decíamos cuando decía, ¿cómo queréis que vaya hacia vosotros? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? El pastor tiene que ir así con amor y espíritu de mansedumbre, o todo padre espiritual, no más el pastor, el hermano, el padre espiritual. No le echemos toda la carga al pastor, ¿verdad? No. Es decir, exhortarlos, ¿verdad? Llevarlos al arrepentimiento,
o sea, cambio de conducta. Por tanto, la responsabilidad tanto de un padre terrenal como de la de un padre espiritual es llevar a los hijos a la restauración, a la edificación y nunca a la destrucción. ¿Estamos de acuerdo? Yo pienso que sí. A los padres espirituales les estoy hablando, ¿no? El trabajo en el discipulado es restaurar el diseño original de la iglesia como una familia, donde hay padres y madres que engendran hijos espirituales y como tales se dediquen a cuidar a cuidar los que están realmente, pues que tienen que enseñar a los que están mal, lo tienen que corregir, o sea, amonestar. Dice, hay momentos, dice, que pues tienen que enseñar como un padre espiritual. Dice, sino que también modelen para lograr que las personas convertidas se vuelvan a discípulos, así como un padre cuida a sus hijos hasta que crece, se desarrolle y se reproduzca. El padre espiritual es necesario para el cumplimiento de la comisión de hacer discípulos. El discipulado exige mentores y para eso es indispensable la paternidad espiritual. Amén. Y te quiero dejar con un texto, ¿verdad? Para que nuestra hermana lo tome la continuación. Te quiero dejar un texto que está en Mateo capítulo 4, versos 19 al 20, que todos nosotros fuimos llamados como a ellos, que nos acercamos, como dice este versículo, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Cuando nosotros entró el Evangelio en nuestro corazón, al instante dejamos todo y nos convertimos a Cristo. Amén. Entonces, Dios los bendiga, hermanos, y Dios, espero que Dios haya llegado a sus corazones, ¿verdad? Y le dejamos al lugar a nuestra hermana Lorena. Amén. Así es. Dios lo bendiga, hermano Gabriel. Pues sí, es algo muy importante el ser padres espirituales. Es algo muy hermoso. Amén. Es algo muy hermoso, tanto como usted siente felicidad de ser padre carnal por sus hijos, es hermoso también ser padre espiritual. Y hasta que uno lo experimenta es cuando uno puede decir, estoy feliz porque ese es mi hijo. Cuando usted lo vea en la pila, al momento que estén haciendo, es mi hijo. Amén. Entonces, ay, hermanos, para ser discípulos de Dios es importante creer y ser comprometidos. Pero lo más importante, hermanos, es que Dios mismo te ha escogido para llevar la gran comisión. Amén. No venimos a meter una solicitud a recursos humanos para ver si nos daban chance de ser padres espirituales. No, aquí tampoco, ¿cómo no saliste premiado en una rifa para que te tocó el premio mayor y ya? Aquí el que te contrató, el que te escogió, el que te seleccionó desde antes, Amén, fue el Señor Jesucristo. Amén, así es. Y eso es lo más hermoso. Fíjense bien, cuando los discípulos fueron elegidos por Dios, la palabra de Dios dice que Jesús pasó toda la noche orando. Amén. Él empezó a hacer su trabajo de ir y hacer discípulos y pasó una noche antes de escogerlos orando. Y a la mañana siguiente, dice, se decidió a llamarles a cada uno por su nombre y escogiéndolos a los 12 ya no les llamó discípulos sino apóstoles. Ahora serán mis apóstoles. Qué hermoso, ¿verdad? Desde que yo me imagino a Dios pensando antes de escogernos, si Él te puso donde estás y si Él te ha dado el don de ser padre espiritual, porque no cualquiera, hermanos, es porque Dios sabe que eres capaz. Amén, así Es porque Dios sabe que sí lo puedes hacer, porque sí lo podemos hacer en el nombre de Cristo. Amén. Y uno puede decir, de hecho yo todavía estoy sorprendida porque yo decía, yo no puedo creer que soy madre de 2 hijos, porque a mí la ciencia me decía que no, pero Dios dijo que sí. Amén, así es. Entonces si Dios me dio a mis hijos carnales de la sangre,
míos, de que puedo decir, Señor, gracias por mi gloria, por mi regalo, es porque Él sabía que yo era capaz. Pero también da hijos espirituales y eso es lo más bonito. Desde el principio, Dios ha escogido a personas para hacer cosas grandes, hermanos. Nomás recordámonos leer la Biblia desde Génesis hasta el último libro, cómo el Señor ha movido todo hasta el día de hoy, que tú estás ahí, nos estás viendo y si estás respirando por la misericordia de Dios. Así es. Y tú puedes decir, yo no soy capaz de hacer eso, créeme lo que sí. Si hay en tu corazón el deseo de ser un discípulo del Señor y ir por las personas que necesitan ser alcanzadas para que tú formes hijos espirituales, pues hay que formarlos en el amor de Dios. Amén. ¿Verdad? Y si, como te digo, Dios ha escogido desde el principio a personas para hacer cosas muy grandes y les ha hecho llamar discípulos, apóstoles, profetas y siervos. Aunque no todos quieren serlo, ¿verdad? Pues no a todos nos gusta servir y menos cuando no es como nosotros queremos. Hay personas que podemos decir o decíamos o actuamos y decimos, no, yo voy a ir y voy a hablarle de Dios a aquella persona, pero a mi vecino no porque me cae mal. Yo voy a ir y voy a hablarle a mi comadre, que era mi comadre cuando yo vivía en el mundo, ahora le voy a hablar, pero a mi compadre no porque él se llevó a mi esposo al vicio, lo que uno quiera. O sea, hay ideas en las cuales uno no está bien, no concuerda, así no son las cosas. Entonces uno tiene que llevar el evangelio y hacer discípulos hasta el que menos pienses tú, porque Dios te lo está poniendo en tu camino. Y como dijo mi hermano, aquella persona que llegó todo lleno de alcohol, con la vida destrozada, él jamás imaginó que esa persona llegara un día a estar en el púlpito y cambiar. Pues Dios se lo mandó de alguna otra manera para que intercediera por él por medio de la oración y pues sirviera como una, ¿cómo se dice? Como una unión entre Dios y tú por medio de la oración y la persona y qué agradecido está, que gracias a Dios el cambio fue, así es, cuando Dios cambia es hermoso de ya, el cambio es inmediato. Amén. Sí. Y la conversión también, así que como les digo, no todos quieren ser siervos, ¿verdad? Pues no a todos se les da el don de servir. Pues para empezar a servir, hermanos, debemos nacer de nuevo primeramente. Amén, así es. En Juan 3, del 3 al 7 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que naciere de nuevo no puede ver, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Por eso les digo, hermanos, no es que nos metamos otra vez al vientre de nuestra madre y volver a nacer de nuevo, no es así, es por medio del bautismo. Uno tiene que nacer por medio del bautismo en el nombre de Jesucristo para poder, dice, ver el reino de Dios. Amén. Después debe uno negarse a sí mismo. Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno de ustedes quiere, porque primero decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Y el Señor aventaba la palabra, ahora sí que se las decía con aquel amor, o tenía que decirlo en ciertas ocasiones, pero ya decía él, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero en ocasiones, hermanos, en medio de la dificultad y del problema o la adversidad, no solo no se niega a sí mismo una persona, sino que lo primero que negamos es a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en problemas? Porque no para todos es el mismo problema. Para mí un problema tal vez pequeño, yo lo veo grande, pero alrededor uno dice, con tan poquito se está ahogando. Pero es que no para todos es el mismo nivel de problema, sino que llega la dificultad, el problema, la adversidad, y ya a veces que nos estamos ahogando en un vasito de agua, hermanos, y así no es la situación. Pues lo primero que decimos, no, pues ¿para qué estoy en la iglesia? ¿Para qué voy a la iglesia si me está yendo peor? Si no sé qué hacer.
ahora desde que estoy buscando más de Dios es cuando más cosas malas me pasan. Me pongo a orar y estoy ayunando y me pongo a leer la Biblia y se me manifiestan muchas cosas. No, hermano, esto es, dice que el reino de Dios solo los valientes lo arrebatan. Esto no es para cobardes, esto es para los que, y Dios en Dios encuentra la fortaleza. Amén. Y después de negar a Dios, uno dice, no, yo primero mi carnita, y niegan a Dios y también niegan su palabra. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, es que ahora que busco a Dios, o estoy en su camino, es todo más difícil? Mi esposo me engaña, me miente, se fue con otra. Mi mujer se regresó con mi suegra porque ahora que soy cristiano ya no quiere saber de mí. Como ya no la llevo a fiestas y la quiero ver diferente, pues ya, ni me pela. Mis hijos son más rebeldes, ya no me obedecen. Todo me sale mal, dice uno. Y es por eso que piensan de esa manera. Pero la palabra de Dios dice que si le negamos también a Él por todas esas cosas, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que todo lo puedes en Cristo. Amén. Necesitas creer la palabra, si tú sabes quién es tu Padre Celestial, no tienes para dónde errar, porque Dios es directo. La palabra de Dios te dice cómo defenderte, como dice mi hermano, cómo guiarte en la vida. Y a muchos nos habla, es nuestro espejo. Amén. La palabra de Dios dice, pues mi hermano, que si le negamos, Él nos negará delante del Padre que está en los cielos. Así es. Pero Señor, es que fuimos a la iglesia y orábamos y sanábamos y sí, pero pues no los conozco, dice el Señor. No los conozco. Pues Él no ha venido, hermanos, para traer paz, sino espada. Y dice también esta palabra, que los enemigos serán los de su casa, porque el que ama más a las posesiones, hijos, esposo, trabajos o apariencias, y no toma su cruz y no se niega a sí mismo, no es digno de Dios. Fíjense, hermanos, de lo que está hablando, ¿no? No penséis que hemos venido para traer paz a la tierra, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para eso, sino espada, dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, a los enemigos del hombre, dice, serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará, dijo el Señor. Hermosas palabras, hermanos, difíciles, pero Dios no te dice, ok, deja tu familia, no. Uno tiene que ser equilibrado en las cosas, hermano. Dios sabe tus compromisos y tus obligaciones, y Él te está pidiendo cierto compromiso, o sea, en tu totalidad con Él, dice espíritu, alma y cuerpo. Uno tiene que estar consciente en eso. Tu vida cambia. De hecho, no hay ninguna obligación. Dios no te obliga, eres tú mismo. En el momento que Dios entra a tu vida, Dios te hace cambiar. Es un cambio así, hermanos, de que Dios, cuando llega y toca, es algo hermoso. Así es. Es algo hermoso. Pero sí, tienes que hacer ciertos compromisos con Él. Amén. Tomar la cruz, hermanos, es importante. No es fácil, pero tampoco es imposible. Dios lo logró a base de una vida llena de oración, ayuno y hablando de su palabra. Amén. ¿Ustedes creen que Dios nomás vino a gozarla? Si analizamos su forma de vida, recuerden que Él en todo momento sufrió tentaciones y padeció y sufrió dolor por ver cómo estaban todas las personas que necesitaban de su palabra. Y uno puede decir, es que el Señor nomás vino a ser sacrificado y ya, pero pues imagínense, si uno a veces se machaca un dedo ya anda llorando. Ahora imagínense todo lo que sufrió el Señor. Y lo hizo por amor, por ti, por mí. Y también lo hizo para que tú fueras un gran discípulo y un día llevaras su gran comisión y formaras grandes discípulos, pero hijos espirituales. Esos hijos espirituales son los que Dios te va a poner en el camino. En mi vida hay un gran testimonio, hermanos, y
cuando Dios me hizo libre de algo de lo cual yo estaba sufriendo por muchos años, cuando habló el pastor que oró por mí, me dijo, tu vida y tu testimonio va a servir para muchas otras mujeres que han vivido la misma situación que tú. Hoy vas a entender por qué has sufrido tantas cosas, me dijo, porque Dios te va a hacer libre. Pero eso que tú has vivido va a servir de experiencia para que lo hables a los demás. Amén. Entonces, empecé a preguntarle a Dios, Señor, ponme en mi camino realmente a la gente que necesita escuchar mi testimonio. Hermanos, créanme que hasta la fecha todas las personas que se han acercado a mi vida en el sentido de mujeres y han vivido experiencias como las que yo he vivido, y les puedo decir, mira, si yo lo viví y hoy soy libre, tú también lo puedes ser. Amén. Gloria a Dios. Pero pues intentan creerle, ¿verdad? Y Dios es el que te da la libertad, Dios es el que te hace libre, hermanos, créanme, lo que Dios me ha hecho libre, gracias a Dios. En Marcos 8:34 dice, hace la invitación de nuevo. En los libros de la Biblia, cuando el Señor andaba predicando, Él hablaba así, y dice a sus discípulos y a la gente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí es otro versículo y decía lo mismo, no decía síganme lo bueno, ¿verdad? No. Él decía, tome su cruz y síganme. Dios vio, por ejemplo, hermanos, un ejemplo, que el dinero y las posesiones eran obstáculos para servir a Dios y tomar tu cruz. Pues si no queremos cargar nuestra cruz, no podemos ser discípulos. Marcos 10:21 y Lucas 14:27 hablan de esto. Dios conoce nuestras obligaciones, como ya se los he dicho, y también nuestras posiciones. Pero si lo que hasta hoy, tienes, no le has permitido a Dios que sea el administrador de todo en tu vida, entonces ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto 2 casas, 2 carros, 3 carros, una cuenta para ti, otra cuenta para mí? ¿Para qué tanto, hermano? ¿Qué no se llama eso vanidad de vanidades? Así es. Te vas a morir y no te lo vas a llevar, porque tú llegaste a este mundo sin nada y te vas. Sin nada. Sin nada. Con lo que sí te puedo decir es con una salvación grande, eterna, porque Dios te la prometió. Entonces lucha por ella. Y dice también, tenemos que ser equilibrados en Cristo, hermanos. Dios no dice que, como le dijo a aquel rico, Señor, ¿qué necesito para servirte? Si lo he hecho todo bien, ¿qué es lo que necesito? Véndelo todo y sígueme, le dijo el Señor, y él no quiso. Dios no te dice eso porque sabe las obligaciones que tienes, pero Dios te dice que todo lo que tú tengas lo pongas bajo su control. Amén. Todo, porque todo Dios te lo ha dado. Como te digo, viniste sin nada y todo lo que tienes hasta el día de hoy, no digas que porque tú pudiste y no es mi esfuerzo, es mi trabajo. No, Dios te lo ha dado. Cada día, en todos los días, pues así dice su palabra. En Lucas 9:23, tome su cruz cada día y sígame. Y esto les decía a todos. No, hoy, mañana y pasado no. O los puros domingos y hasta el otro domingo vuelvo a tomar mi cruz. Como ni que fuera cruz de ceniza, ¿verdad? No. Esa diario tiene que tomar su cruz, ¿no? Sí, porque hay muchos que la agarran, la guardan en un cajón y hasta el domingo que viene la sacan. Y Dios dice también, hermano, así lo dijo a Mateo y lo dijo a Leví, se los dijo, cuando los vio les dijo, síganme. Dice, si usted lee estos pasajes, se dará cuenta de cómo Dios hablaba, invitaba a la gente. Y él decía, hermano, que Dios no vino a los que están sanos, porque necesidad tienen ellos. Dios vino a los que están enfermos y a los pecadores, para llevarlos al arrepentimiento. Y también para vergüenza de otros que se dicen sabios, inteligentes y que todo lo pueden, hermano. En Lucas 5:29-32 dice esto. Amigos, hermanos, qué glorioso cuando Dios mismo nos dijo, sígueme. ¿Todavía te acuerdas? ¿Todavía lo recuerdas cuando el Señor te encontró y te dijo, sígueme? Yo recuerdo ese día, yo sé que tú también, hermano, con mucha emoción. Y hoy doy gracias a Dios por poner sus ojos en mí,
Le doy gracias a Dios porque Él volteó a verme y puso sus ojos en mí y dijo, hija, sígueme. Así que lo primero que yo dije, Señor, heme aquí, envíame a mí. Gracias Dios por eso, por poner los ojos en mí. Si Él lo hizo en mí, hermano, también lo puede hacer en ti. Él sabe que con él a mi lado puedo seguirle y también puedo llevar la gran comisión y Él la va a perfeccionar, la obra en mí como en ti. Así lo dice su palabra. Y podré, dice, también llevar la cruz cada día. Si Él está conmigo, yo puedo llevar esa cruz cada día. Y yo sé que Él está conmigo, yo sé que Él no me ha abandonado, jamás lo ha hecho, porque Él no me miente, hermano. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es mi lema, hermanos, para que los hombres, porque para muchos hombres hay cosas que son imposibles, pero para Dios nada es imposible, para Él todo es posible, todo, créeme lo que te digo, todo. No estamos mintiendo, búscalo en Lucas 10:27. Hay una recompensa, hermanos, un premio y un pago, porque Dios no se queda con nada. En Lucas 18:29-30 dice así: y Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. No hay nadie, hermanos. Todos aquellos que hagan ese gran sacrificio, Dios te lo recompensa hoy y en el otro la vida eterna. Es lo más hermoso. Es lo más hermoso. No te estoy diciendo, como te digo ahorita, que dejes tu familia, no. Hay que ser equilibrado, pero no pongas nada ni nadie antes que Dios en tu vida. Así debe ser. Primero debe ser Dios. Amén. Porque dice la palabra de Dios que si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Todo. Y si tu padre y tu madre y tus hijos te dejaran con todo, el Señor te recogerá. Jamás estarás solo. Él será tu Padre, imagínate. Entonces, hermanos, Pablo decía, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Todo, hermano, lo tenía por basura para ganar a Cristo. Así hasta yo, gloria a Dios. Hermanos, servir a Dios no es una carga, es un privilegio. Amén. Porque Dios contigo, o sin nosotros y sin ti, Él sigue siendo Dios. Él no creas que por servirle a Dios cada domingo le estás haciendo un favor. No. Él nos hace el favor de levantarnos, de estar respirando hoy que hay mucho COVID que ataca tus pulmones. El hálito de vida te lo da Dios. Él te hace día a día, te hace respirar, el pararte de pie. Así que es un privilegio, hermanos. Pero sin la oración, sin el ayuno, sin la lectura bíblica, nadie puede progresar en el servicio de Dios. El servicio a Dios inicia, hermanos, desde casa. Desde casa, eso dice en Éxodo 20:12, porque el servicio de Dios es servir a otros, con amor. ¿Pero con cuál amor? Con el mismo amor de Dios. Con el mismo amor de Dios. Ese es el servicio a Dios. Servir como Él vino a servir. Amén. Él lo dejó como ejemplo plasmado. Eso es todo mis palabras, hermano. Y aunque tus parientes te digan pues que no, que estás loco o que ya estás alucinando, tú sigue hablando, no calles. Así es. No calles, tú sigue hablando. Te van a decir loco, fanático, hereje, pero yo de esa locura, dice un corito, yo de esa locura yo quiero. Amén. Yo también. Porque yo prefiero, como decía Pablo, prefiero eso. Amén. Prefiero, porque todo lo demás lo dejo por basura por ganar a Dios. Amén. Entonces, es mi deseo, hermano, que tanto seas un buen padre espiritual y que Dios te dé muchos hijos espirituales y que sean también en un futuro
buenos padres espirituales. Amén. Amén. Pero el ejemplo lo reciben de uno, ¿verdad? Así es, de los padres espirituales y de la iglesia, de cualquiera, ¿verdad? Entonces, los hijos, hermano, pues hay que cuidar a los hijos espirituales, también a los hijos carnales, no descuidando ni uno ni el otro, pero cuidándolos, ¿no? Sí. Entonces, Dios los bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios que pues están en la transmisión. Dios bendiga a los que nos ven, a los que nos oyen. Allá mi madre, nuestra madre, pues, mi hermano Rosario, hermano Fidel González, hermano Fidel, su familia, Lidia, y bendiga Omar, toda la familia Basti, en Sinaloa también, y de a todos mi mis hermana hermanos. hermana Rosita, estamos orando por su papá. Amén. Luis, Dios lo bendiga. Dios le va a dar sanidad y le va a quitar su dolorcito. Amén, hermano. Mire, les quiero comentar que los llevamos en oración, hermanos. No leemos todas en la transmisión, no leemos todos los hermanos, pero en nuestras oraciones ahí pedimos por todas las oraciones, por sanidad, por restauración, por aquellos que están enfermos o tienen problemas psicológicos o algo grave que tengan en su cuerpo. Pedimos a Dios sanidad o restauración, o que Dios haga la obra en ellos, y el Señor ha contestado, Amén. Porque también lo metemos en la oración a la iglesia con los intercesores. Mi hermana Lorena es intercesora, de su servidor somos intercesores en la oración, y gloria a Dios, hermanos, que el Señor entre todo esto nos ha permanecido. Entonces, Dios bendiga también a nuestro hermano Lolo, que está allá en Estados Unidos con su esposa y sus hijos. El Señor conmigo va, hermano, también, y con mi hermana, y con la transmisión, y con todo, hermano, y con ustedes. Y ahora que estamos subiendo esto al YouTube, hermanos, para que vean, hay gente, hermanos, que ya ni me acordaba de ella, y nos estaban mandando saludos, o que nos dicen, yo lo recuerdo, hermano, y Dios lo bendiga. Y pues, ¿quién es? Le digo yo a mi hermana, ¿quién es? Pues, ¿quién sabe? Pues, de la casa allá en Sinaloa. Echamos el video para atrás de nuestra mente, empezamos a retroceder la cinta, y yo me acuerdo que iba a las clases, yo me acuerdo de de esta hermana, y saca uno las fotos, y esa es esta hermana. Pero síganos mandando comentarios, hermanos, bendiciones, y denle like, gloria a Dios, para que esto llegue a más hermanos, a más gente. Aquí se trata de exaltar al nombre de Jesús, no de mi hermana, ni de yo, ni de nadie. Le damos gracias a Dios por los consejos que hemos recibido de nuestro pastor, consejos que he recibido de hermanos, de hermanas, la familia, la misma familia. Pero lo tomamos como un consejo, como una, ¿cómo dice?, amonestación espiritual, porque yo sé que quieren que nosotros seamos mejores, ¿verdad? Y lo hacemos con la mejoría que se pueda ahorita, porque estamos en el proceso también de aprender, porque la palabra nunca deja de aprender. Así es, la palabra es tan profunda, hermanos, que tú le lees un versículo que leas, le entiendes de una manera, cuando lo vuelves a leer ya lo entiendes diferente. No, y tú lo entiendes de una y yo lo entiendo de otra. Exactamente. Porque aplica a diferentes personas, y él no es igual que yo. Es lo mismo que Dios va a hacer contigo. O sea, te podemos leer los textos de la Biblia, pero a nosotros nos llegan de una manera y a ti te llegará de otra. Sí, abran su corazón, que sea Dios el que hable sus vidas. No nosotros somos, como decía el Pablo, somos instrumentos que Dios usó, como usó a Pablo. Nosotros somos instrumentos usados por Dios también, hermano. Dios los bendiga, y estamos aquí transmitiendo para que sea de bendición. Y pues, hermanos, Dios los bendiga. Estamos una vez más despidiéndonos de Movidos por Fe. Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanito.